Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. En primer lugar, quiero agradecer a los miembros de la comisión de ISKCON Buenos Aires por organizar estos encuentros. También, por supuesto, agradezco a los oradores previos que dieron excelentes clases sobre los textos que estamos analizando. Y también quiero extender mi agradecimiento a toda la comunidad que de manera virtual siempre está presente en estos encuentros. En primer lugar, vamos a cantar Jayo Radha Madhava, luego haremos una lectura del texto sánscrito del Bhagavad Gita, la traducción y el significado del día de hoy. Luego daremos un comentario al respecto y por último va a haber un espacio para preguntas. Sean todos bienvenidos, bienvenidas. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yasodanandana Vraja Janaranjana Yasodanandana Vraja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yasodanandana Vraja Janaranjana Yasodanandana Vraja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yasodanandana Vraja Janaranjana Yasodanandana Vraja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yasodanandana Vraja Janaranjana Yasodanandana Vraja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Rajasi pralayam gatva karma sangishu jayate tata pratinastamasi mudayonishu jayate. Rajasa pralayam gatva karma sangishu jayate tata pralinastamasi mudayonishu jayate. Rajasi pralayam gatva karma sangishu jayate tata pralinastamasi muda yonisu jayate. Traducción. Cuando uno muere en la modalidad de la pasión, nace entre aquellos que se dedican a las actividades fruitivas. Y cuando uno muere en el plano de la modalidad de la ignorancia, nace en el reino animal, significado por Srila Prabhupada. Algunas personas tienen la impresión de que cuando el alma llega al plano de la vida humana, nunca vuelve a descender. Eso es incorrecto. Según este verso, si uno cultiva la modalidad de la ignorancia, al morir es degradado a una forma de vida animal. De ahí uno tiene que elevarse de nuevo por medio de un proceso evolutivo para volver a llegar a la forma de vida humana. Por lo tanto, aquellos que verdaderamente toman en serio la vida humana deben emprender el cultivo de la modalidad de la bondad y con buenas compañías trascender las modalidades y situarse en el plano de conciencia de Krishna. Ese es el objetivo de la vida humana. De lo contrario, no hay ninguna garantía de que el ser humano vaya a llegar de nuevo a la categoría humana. Rajasi pralayam gatva karma sangishu jayate tata pralinastamasi muda yonishu jayate. Cuando uno muere en el plano de la modalidad de la pasión, nace entre aquellos que se dedican a las actividades fruitivas, y cuando uno muere en el plano de la modalidad de la ignorancia, nace en el reino animal. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hanumat Prasad Swamin Iti Namine Vancha Kalpatarvyascha Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Muy bien. El ser humano, entre sus múltiples características, se destaca por ser un ser pensante. La capacidad de pensar nos lleva a desplegar diferentes funciones, y entre dichas funciones el ser humano manifiesta como ser pensante la capacidad para plantearse preguntas. De acuerdo al nivel de conciencia que tenemos, vamos a plantear distintos tipos de preguntas, y en función de la plataforma en la que estemos situados, también esas preguntas van a jerarquizarse con distintos niveles de importancia. Por ejemplo, tal vez para una persona que esté situada en una mentalidad de tipo comercial o empresarial, que esté muy interesada por optimizar sus ganancias, la pregunta puede ser en cuánto cerró hoy el dólar en Argentina, o tal vez las personas que tengan ese tipo de mentalidad puedan preguntarse cómo se cotizó las acciones en la bolsa, para saber si están aumentando su capital, su ganancia, su pérdida. Entonces, tal vez una persona con mentalidad más filosófica elabore una pregunta como ¿qué es el ser? O cómo lograr la autorrealización. Pero el punto es que en función de la conciencia que tenemos, como seres pensantes, vamos a plantear diferentes tipos de preguntas. Y según la plataforma en la que estemos situados, esas preguntas van a jerarquizarse en diferentes niveles de importancia. De modo tal que tal vez para un filósofo las cuestiones económicas puedan no resultar tan importantes, y tal vez para un comerciante las cuestiones filosóficas no tengan mucha relevancia. Ahora bien, en el encuentro de hoy queremos intentar responder una pregunta fundamental en sentido filosófico, que es ¿cuál va a ser nuestro destino después de la muerte? O reformulando esta pregunta, ¿qué sucede después de la muerte? O también podríamos plantearnos cómo comprender el proceso por el cual arribamos a una nueva existencia al momento de abandonar este cuerpo. Por supuesto que esta pregunta o este conjunto de preguntas
tan importantes en sentido filosófico pueden responderse desde diferentes perspectivas, desde diferentes autores. Por eso también queremos aclarar que el marco teórico para dar respuesta a estas preguntas que vamos a utilizar hoy es el clásico filosófico religioso de la India milenario, el Bhagavad Gita tal como es. A partir de esta obra, y específicamente a partir del capítulo 14 del Bhagavad Gita tal como es, vamos a intentar responder esta pregunta que es tan importante en sentido filosófico como qué sucede después de la muerte o cómo comprender el proceso por el cual volvemos a una nueva existencia al momento de abandonar el cuerpo. Ahora bien, para que nuestra respuesta a esta pregunta sea lógica, para que nuestra respuesta a esta pregunta esté debidamente fundamentada, entonces tenemos que establecer toda una estructura de comprensión de las diferentes afirmaciones filosóficas que se desarrollan a lo largo de todo el capítulo 14 del Bhagavad Gita tal como es. Porque solamente creando esa plataforma o esa base vamos a sentar las premisas para llegar a una conclusión que sea razonable, lógica y esté debidamente demostrada según el marco teórico del Bhagavad Gita tal como es. En este contexto de clases virtuales que estamos dando, todos nosotros o todos los oradores necesitamos algún tipo de dispositivo con conexión a internet, así como aquel que está del otro lado de la pantalla también. Entonces, el punto es que lamentablemente a veces cuando uno más necesita la tecnología, menos funciona. Como cuando tenés que llevar al trabajo algo impreso y justo ese día la impresora decide no cumplir con su función. Bueno, personificando un objeto, como si las impresoras pudiesen decidir o tomar cierta conducta voluntariamente. Ahora bien, el punto es que tan tecnológica como la nuestra y en la que hay tantos entornos, en este contexto en el que usamos tantos teléfonos, en este contexto en el que usamos tanta tecnología que nos conecta a internet, es importante que haya personas que sepan reparar estos dispositivos, que pongan estos dispositivos en estado funcional. Por eso algunos consideran desde el sentido común que la capacidad para hacer algo, como la capacidad para reparar una computadora, o la capacidad para reparar un auto, o la capacidad para construir un edificio, es un tipo de conocimiento, el conocimiento entendido como habilidad para. También nosotros como seres humanos nos movemos en un entorno social, ejecutamos día a día acciones, nuestras acciones tienen un impacto sobre nosotros y también tienen un impacto sobre los demás. Entonces también es importante el discernimiento para poder analizar si las acciones que estamos llevando a cabo son benéficas o perjudiciales, o si las acciones que llevamos a cabo son éticamente correctas o no lo son. Y por eso también podemos pensar desde el sentido común que hay un tipo de conocimiento que nos permite actuar adecuadamente, que hay un tipo de conocimiento ético que nos permite valorar el estatus moral o no moral, ético o no ético de nuestras acciones. Y también en ese sentido, esa capacidad de juicio moral es considerada una forma de conocimiento. Pero dejando de lado el sentido común e intentando introducirnos en el marco teórico del Bhagavad Gita tal como es, en el capítulo 2 se explica que hay un tipo de conocimiento que es analítico y es un conocimiento acerca del ser. Es un conocimiento que en sentido filosófico nos permite comprender quiénes somos en nuestra esencia y no en lo cambiante. Pero el punto es que en el capítulo 14 del Bhagavad Gita tal como es, si hablamos de jerarquías de conocimiento, nos encontramos con un conocimiento superior que Krishna denomina o Krishna nombra a este conocimiento como sabiduría suprema. Entonces, en este sentido, podemos decir que diferentes personas con distintas mentalidades necesitan diferentes tipos de informaciones, diferentes tipos de conocimiento, pero que básicamente en el ámbito de la filosofía y de la filosofía del Bhagavad Gita podemos hablar de jerarquías o niveles de conocimiento, y en este capítulo 14 en particular se presenta lo que Krishna denomina como la sabiduría suprema, lo mejor del conocimiento. Entonces,
Este conocimiento es muy importante porque en sentido filosófico permite alcanzar la perfección suprema. Es decir, hay conocimientos materiales que tienen que ver con manejar habilidades para reparar cosas. Hay conocimientos materiales o intelectuales que nos permiten distinguir la corrección o incorrección moral de las acciones. Pero el conocimiento del capítulo 14 del Bhagavad Gita es un conocimiento incluso superior al conocimiento que Krishna venía impartiendo en capítulos anteriores, porque en particular es un conocimiento que tiene como meta permitirnos alcanzar la perfección suprema en esta forma humana de vida. Y de ahí que este capítulo 14 del Bhagavad Gita tiene una relevancia muy importante dentro del contexto de esta obra. Ahora, lo importante es entender por qué este conocimiento tiene un valor tan destacado. Entonces, por un lado, el conocimiento no puede limitarse a ser una información que nos atraviese. Muchas veces nosotros nos enteramos a través de las redes sociales, de las noticias, qué está pasando en una parte del mundo u otra, o qué sucede en determinada institución, o qué sucede con diversas personas. Y esa información la retenemos algún tiempo relativo y así como la escuchamos también la olvidamos y no cambia nada nuestra vida determinada información porque no es relevante para nuestro trabajo, no es relevante para nuestras expectativas de vida ni para las metas que queremos alcanzar en la existencia. Por eso hay información que va y viene. Pero el punto es que el conocimiento, el auténtico conocimiento, desde el marco teórico del Bhagavad Gita, tiene la capacidad de transformar al sujeto de conocimiento. Es decir, el conocimiento nos constituye como espiritualistas y el conocimiento eleva nuestra conciencia y el conocimiento perfecciona nuestro carácter. Y por eso Krishna hace énfasis en este capítulo en la importancia de quedar fijo en el plano del conocimiento. O sea, para hacer nuestros negocios, para desarrollar nuestras actividades, para poder vivir en sociedad, requerimos de cierta información que a veces tiene fines puramente pragmáticos. Tienen fines en cuanto a que podemos participar de una charla, en cuanto a que podemos resolver una necesidad práctica. Pero el punto es que el conocimiento del capítulo 14 del Bhagavad Gita es la sabiduría suprema en el sentido que si quedamos fijos en el plano de dicho conocimiento, entonces se transforma nuestra conciencia y también se transforma nuestro carácter, nos elevamos, nos perfeccionamos como espiritualistas. Y además también este conocimiento tiene un alto valor porque conduce a un estado de imperturbabilidad. Es decir, en la vida hay diversas situaciones que a veces nos sacan de eje, que a veces no son muy conducentes a estar en un estado de serenidad o de armonía, porque producen alteraciones. Entonces, quien queda fijo en el plano del conocimiento del capítulo 14 del Bhagavad Gita, entonces no se ve alterado por los diferentes avatares de la vida. Es más, en palabras del propio Krishna, el que queda fijo en el plano del conocimiento del capítulo 14 del Bhagavad Gita ni siquiera se altera al momento de la disolución cósmica. Como nosotros sabemos, para la filosofía Vaishnava, el mundo material o los múltiples mundos materiales tienen un proceso de emanación, de mantenimiento y de retrotracción que es cíclico. Incluso llegado al momento de la disolución del mundo material, quien queda fijo en el plano del conocimiento del capítulo 14 del Bhagavad Gita no se altera ante un evento tan complejo como la propia disolución del cosmos. Y si a través de este conocimiento alcanzamos la perfección espiritual, entonces al momento en que el mundo material vuelve a manifestarse, uno no tiene que volver a nacer. Pero además de esto, Krishna afirma en este capítulo que si uno queda fijo en el plano de este conocimiento a través de la realización, obtiene una naturaleza trascendental. Es decir, uno se libera del plano material, uno se libera de la necesidad de tener que tomar un nuevo cuerpo material, uno se eleva al plano espiritual, uno se eleva al mundo espiritual y específicamente a ese mundo espiritual en el que uno cultiva su propia relación con Krishna
y uno revive su swarupa, uno revive su forma original. Entonces, realmente este capítulo 14 del Bhagavad Gita es muy valioso por todos los motivos que acabo de mencionar. Ahora, para poder responder la pregunta principal, que es ¿qué es lo que sucede después de la muerte?, tenemos que entender el contexto por el cual se da o se lleva a cabo este proceso. Es decir, nosotros en este momento nos encontramos en lo que, según la terminología del Gita, puede denominarse la Prakriti o el mundo material. Estamos en un mundo que tiene diversidad de formas de vida, en un mundo que tiene diversidad de relieves, de climas, donde hay diversidad de planetas, de fenómenos físicos, químicos, biológicos, etc. ¿Y por qué se da esa variedad dentro del mundo material? Porque en el mundo material todo está condicionado, todo está atravesado por las gunas. Es decir, en el mundo material toda esta diversidad de diferentes objetos, de diferentes formas de vida, de diferentes niveles de conciencia, de diferentes tipos de acciones, es el resultado de la interacción de las modalidades, de las gunas, de sattva, la bondad, de rayas, la pasión, de tamas, de la ignorancia. Este movimiento que impulsan las gunas, esta interacción que producen las gunas, dan como resultado múltiples planos de diversidad en los sistemas inferiores, en los sistemas medios y en los sistemas superiores de cada universo material. Ahora bien, la Suprema Personalidad de Dios, Krishna, en el Bhagavad Gita, afirma que Él introduce en este mundo material a las entidades vivientes. El Señor Supremo lanza una mirada sobre la Prakriti, sobre la naturaleza material, e introduce las shivas, introduce las almas condicionadas. Y cuando las almas entran en contacto con el cuerpo, que es material, también estos cuerpos están influidos por la modalidad de la bondad, de la pasión y de la ignorancia. Uno podría decir, ok, entiendo esto intelectualmente, pero me resulta abstracto, me resulta difícil de entender, me resulta todavía como muy teórico. Bueno, muy bien. ¿Cómo podemos percibir entonces, en sentido práctico, incluso desde el sentido común, la influencia de las modalidades materiales sobre nuestro cuerpo y nuestra mente? Porque básicamente las modalidades influyen en cuestiones tan cotidianas como, por ejemplo, cuántas horas dormimos por día, o en qué horario del día dormimos. O también las modalidades influyen en el tipo de alimentación que tenemos. Las modalidades influyen también en la forma en que nos relacionamos con los demás. Las modalidades influyen también en cuanto a qué filosofía adoptamos como correcta. Las modalidades también influyen en nuestro sentido del placer y el dolor. Las modalidades también influyen sobre el sentido que tenemos respecto de las metas de la vida. Bondad, pasión e ignorancia están condicionando lo que pensamos, lo que hacemos, lo que sentimos, lo que deseamos, lo que comemos, lo que esperamos y todo en realidad. Y Krishna brinda analíticamente un conocimiento filosófico muy preciso, muy exacto sobre la manera concreta en que cada modalidad está condicionando los sacrificios que hacemos, la forma en que hablamos, las austeridades que ejecutamos, la caridad que damos y tantas cuestiones más. Es muy interesante profundizar en un estudio analítico del Bhagavad Gita porque podemos comprender no solamente el plano de lo trascendental, sino incluso la manera en que aparece la diversidad del mundo material. Es un conocimiento muy completo el que da Krishna en el Bhagavad Gita. Entonces, el punto es que hablemos de la ignorancia. La persona que está influida por la ignorancia es un tipo de individuo que siempre está en ilusión. Es decir, la persona que está influida por la ignorancia confunde lo real con lo irreal. La persona que está en la ignorancia confunde lo bueno con lo malo, lo correcto y con lo incorrecto.
Y es una persona que está muy dominada por el letargo, es una persona que está muy dominada por el sueño. La persona que está en la modalidad de la ignorancia duerme muchísimas horas por día. Pero además de que duerme muchísimo, la persona influida principalmente por la modalidad de la ignorancia siempre está cansada, siempre está cansada. Y además también la persona que está influida por la modalidad de la ignorancia mentalmente es muy negativa. Es una persona que siempre le va a encontrar un pero a todo. Es una persona que nunca nada le va a cerrar. Es una persona que a todo le va a ver el defecto, pero no para poder superarlo y mejorarlo, sino para no hacer nada. Porque la persona que está en la modalidad de la ignorancia se caracteriza por la inercia. Es una persona muy inactiva físicamente, mentalmente, todo le cuesta, todo es un dolor, todo es un sufrimiento. Sobre todo también son personas adictas a sustancias que no son buenas para la salud, ni del cuerpo ni de la mente. Y en ese sentido también cae el riesgo, la persona que está en la ignorancia cae en el riesgo incluso de, por tal nivel de ilusión respecto del mundo material, de caer en la locura. Y en una locura que es muy difícil de poder superar. Incluso a la gente que está en la modalidad de la ignorancia uno le da buenos argumentos, uno le explica las cosas como son, pero la persona ignorante no lo va a aceptar, no va a abrir su mente, ni tampoco va a hacer el esfuerzo para superarse en la vida. Porque básicamente es una persona que eso no le interesa y es una persona que incluso para hacer las actividades más sencillas tarda, es aletargada, es morosa. Entonces, básicamente eso caracteriza la modalidad de la ignorancia. Si hablamos de rayas, la modalidad de la pasión, la persona que está influida por esta modalidad es una persona muy activa. ¿Pero por qué es muy activa con el cuerpo? Porque también es muy activa con la mente. La persona que está en la modalidad de la pasión tiene deseos que son incontrolables. O sea, a veces la persona que está en la modalidad de la pasión no piensa, esto me va a hacer bien o me va a hacer mal. Solamente dice o siente, quiero hacerlo. Y el deseo se impone incluso sobre la razón muchas veces. O sea, la persona que está en la modalidad de la pasión tiene mucho empuje, es una persona que tiene mucho ímpetu, es una persona muy voluntariosa y es una persona muy activa. El punto es que cuando la persona que está en la modalidad de la pasión se esfuerza por cumplir un deseo, incluso aunque alcance la meta que desea, no está feliz, no está satisfecha. ¿Por qué? Porque si logra un deseo A, cuando cumple el deseo A, ya en ese momento está queriendo satisfacer un deseo B. Y así sucesivamente, y es una cadena al infinito los deseos que tiene la persona que está influida por la modalidad de la pasión. Cuando uno está influido por la modalidad de la pasión, no le alcanza el sueldo que tiene, le queda chica la casa en la que vive, está siempre queriendo cambiar el auto, no importa lo que tiene, ni siempre quiere más, nunca está conforme, siempre quiere engrandecer su prestigio en la sociedad y no solamente quiere tener más, sino que quiere demostrar lo que tiene. Vende una imagen ante los demás para poder ascender cada vez más dentro de la jerarquía social, básicamente exhibiendo sus propiedades, exhibiendo sus logros, Pero el punto es que incluso en medio de todos esos logros, la persona que está en pasión y que siempre está en una actividad constante, nunca, pero nunca está satisfecha. Tenga lo que tenga, siempre va a querer más y nunca va a llegar a un punto de equilibrio, de equidistancia o de serenidad como para poder meditar en profundidad cuál es la verdadera meta de la vida humana. Porque básicamente el que está dominado por la modalidad de la pasión está muy apegado en todo sentido a lo material. Entonces, hablamos de ignorancia, hablamos de pasión. Bien, abordemos también de manera introductoria y muy sintética las características de la persona dominada por la modalidad de la bondad. Entonces, aquel que está en bondad es una persona que no percibe demasiado el dolor de la existencia. Aquel que está en la modalidad de la bondad es una persona que se siente muy satisfecha
con el tipo de trabajo o con el tipo de actividad que ejecuta, que en general tiene que ver con el plano intelectual. En el Bhagavad Gita encontramos como ejemplos de personas situadas en la modalidad de la bondad, los brahmanas, los filósofos, los científicos, los intelectuales, etc. Y esto obviamente hablándolo en líneas generales, porque también encontramos filósofos bastante influidos por la pasión y también bastantes científicos influidos por la ignorancia. Entonces, este modelo es un modelo introductorio, es un modelo bastante simple como para empezar a hablar del tema, pero requiere después, ya que es bastante sintético, hacer un análisis mucho más pormenorizado para no quedarnos en generalizaciones que en algunos casos concretos no puedan ser del todo válidas. Pero fundamentalmente, o en líneas generales, la persona que está en pasión, en bondad, la persona que está en bondad, se dedica a un trabajo intelectual y ese trabajo le resulta muy placentero. Ese trabajo intelectual le resulta muy satisfactorio y además ese trabajo intelectual lo hace sentir muy feliz a aquel que está situado en la modalidad de la bondad. ¿Por qué? Porque la bondad en el plano material está centrada sobre la actividad que gira en torno a un eje principal que es el plano del conocimiento. Entonces, en el cultivo del conocimiento, en el plano de la modalidad de la bondad, uno siente placer, uno se siente bien y uno se siente feliz. Y en ese sentido podemos decir también que se corre el riesgo para aquel que está en la modalidad de la bondad de desarrollar una sensación de muy alta autoestima. Aquel que está en la modalidad de la bondad se ve a sí mismo como alguien muy importante, como alguien muy especial, pero no por el hecho de tener demasiadas posesiones materiales, como aquel que está en la modalidad de la pasión, sino por el hecho de tener muchas conquistas intelectuales, muchas conquistas centradas en lo que uno sabe, en su conocimiento, y en ese sentido a veces el que está en la modalidad de la bondad corre el riesgo de ser vanidoso y de sentirse que es superior a aquellos que simplemente viven para consumir, para comprar, que están dentro de la esfera de ese materialismo burdo en el que tanto tenés, tanto valés, que están tan influidos por los medios masivos de comunicación, que les dicen a quién votar, qué comprar, cómo vivir, quién es ganador, quién es perdedor. Y por supuesto que el que está en bondad se ve superior al que está en ignorancia, siempre cansado, siempre abatido, sin voluntad, siempre quejándose, nunca satisfecho. Aquel que está en ignorancia percibe la vida como una tortura. Aquel que está en pasión percibe la vida como una carrera, como una maratón por ser el más destacado, el más importante, el más famoso, el más rico. Entonces el que está en bondad tiene conocimiento, le encanta leer, le encanta escribir, tiene gustos más culturalmente sofisticados, no está en el padecimiento y en el sufrimiento que vive aquel que está en la ignorancia, no está en la agitación y en la maratón materialista burda del que está en la pasión. Le parece que esas personas básicamente no alcanzaron la meta más elevada de la vida, y el que está en bondad es una persona que es ecuánime, que es serena, es una persona que materialmente puede vivir con lo básico para tener una vida confortable, y básicamente su inversión de tiempo y su inversión de esfuerzo pasa por metas más elevadas en el plano sutil material, que es poder utilizar su capacidad imaginativa, poder utilizar su capacidad intelectual para poder progresar en el conocimiento, para poder comprender mejor ciertos fenómenos, para poder elaborar teorías que expliquen esos fenómenos. Y en esa actividad intelectual, el que está en bondad se siente satisfecho y se siente feliz, y como decíamos previamente, hasta se siente muy superior al que está sufriendo en ignorancia o al que está corriendo la maratón del consumo y de la ostentación material en la modalidad de la pasión. Porque en la jerarquización de prioridades para aquel que está en bondad, el conocimiento es lo supremo.
y ese conocimiento la hace feliz a la persona. Entonces, el punto es que este modelo que acabo de explicar es introductorio, es sintético y la realidad es mucho más diversa y es mucho más compleja porque, como encontramos dentro del Bhagavad Gita, en realidad las modalidades siempre están compitiendo. Por momentos prevalece la ignorancia, por momentos prevalece la pasión, por momentos prevalece la bondad, pero filosóficamente hablando, encontrar a alguien puramente en ignorancia es muy difícil, encontrar a alguien puramente situado en pasión es muy difícil, y encontrar a alguien puramente situado en bondad en el plano material es casi imposible. ¿Por qué siempre las modalidades están interactuando? Porque siempre las modalidades están produciendo ese movimiento de un lado a otro, donde diversas modalidades por momentos tienen un poder hegemónico. Entonces, nunca vamos a encontrar una manifestación pura en este mundo, en el plano material, ni de ignorancia, ni de pasión, ni de bondad, porque las modalidades compiten entre sí, dando lugar a la diversidad de acciones, de pensamientos, de religiones, de filosofías, de modelos económicos, de movimientos artísticos, de valores morales y de todo aquello que se produce y que cambia dentro de este mundo material. Estas modalidades impulsan ese movimiento, impulsan ese cambio e impulsan esa diversidad en el pensamiento, en la acción, en todo lo que el ser humano hace e incluso en todo lo que también vemos en la naturaleza, en el propio mundo físico. Las modalidades son omnipresentes porque de alguna manera logran toda esta diversidad dentro del plano de la prakriti en el mundo material. Ahora bien, uno podría decir, en base a este modelo introductorio y esquemático, si es una persona filosófica, y bueno, para mí la bondad va a ser mejor que la pasión, porque en bondad tengo conocimiento, en bondad tengo una sensación de bienestar, de felicidad. Materialmente el que está en bondad no necesita demasiado, y básicamente teniendo lo que le permite tener una vida confortable, puede dedicarse a su trabajo como profesor, como científico, como investigador, como brahmana, y se va a sentir bien. Se va a sentir bien. Y en ese sentido el que está en bondad va a decir, bueno, pero estoy mejor situado que el que está en pasión o que el que está ahí inválido y padeciendo en ignorancia. Pero el punto es que en realidad, si nos situamos en una filosofía que esté por encima de las modalidades, si nos situamos de hecho filosóficamente en un plano verdaderamente trascendental, ninguna de las modalidades es absolutamente buena. O sea, todas las características de cada modalidad, con sus aspectos positivos y aspectos negativos, son relativamente positivos y son relativamente negativos. ¿Por qué? Porque la persona que está en pasión está mejor situada que la que está en ignorancia. Porque la persona que está en la modalidad de ignorancia siempre está cansada, siempre está sufriendo, ve la vida como una tragedia. Cualquier esfuerzo que tiene que hacer lo ve como un dolor impresionante. Entonces el que está en pasión está activo, es productivo, es eficiente, es eficaz, es una persona que logra resultados. Y en ese sentido los resultados de la pasión son mejores que los de la ignorancia. Pero en realidad el que está en bondad puede pensar que está mejor situado que el que está en pasión, porque el que está en pasión está muy activo, pero mentalmente siempre está ansioso. Mentalmente siempre está agobiado, mentalmente siempre está insatisfecho y nunca es feliz. Entonces el que está en bondad dice, yo tengo mi actividad intelectual, científica, soy brahmana, soy filósofo, soy un escritor, entonces dedico un tiempo a la reflexión, a la indagación, a la investigación, a la escritura, a transmitir los resultados de mi conocimiento y eso me hace feliz. Pero como la pregunta central de la clase de hoy es ¿cuál es nuestro destino después de la muerte o qué sucede después de la muerte? No podíamos responder esa pregunta sin entender previamente que hay diferentes tipos de conocimiento. Desde el sentido común podemos decir que es un conocimiento la habilidad que tenemos para construir cosas o reparar objetos. Desde el sentido común podemos decir que es un cierto tipo de conocimiento tener el criterio o la prudencia para distinguir qué acción es virtuosa o viciosa. Pero desde el punto de vista filosófico del Bhagavad Gita tal como es, conocimiento en sentido analítico en los términos del capítulo 2
es saber distinguir la materia del espíritu, saber distinguir el cuerpo del alma. Y en los diferentes capítulos del Bhagavad Gita, Krishna va exponiendo diferentes tipos de conocimiento, y él dice en el capítulo 14 que va a exponer la sabiduría suprema, aquel conocimiento con el cual los sabios han alcanzado la perfección. Entonces también dentro del Bhagavad Gita nos encontramos con jerarquías del conocimiento. Y como dijimos, este conocimiento es muy importante porque si uno queda fijo en este plano de conocimiento trascendental, entonces no se perturba al momento de la disolución del cosmos. Si está liberado, no tiene que volver a nacer una vez que la manifestación material vuelve a estar presente. Y además, por obtener este conocimiento trascendental, uno obtiene una naturaleza como la de Krishna, o sea, puramente espiritual. Uno revive su swarupa, su forma eterna. Entonces, en este mundo que es material, donde la prakriti está compuesta, según la filosofía Samkhya, por diferentes elementos, hay un elemento muy importante que son las modalidades, bondad, pasión e ignorancia, que cuando Krishna inserta en este mundo las shivas, las almas espirituales, cuando las almas espirituales toman un cuerpo material burdo o sutil, entonces ahí ya las modalidades actúan sobre nuestro cuerpo y nuestra mente, influenciando nuestra manera de dormir, de comer, de estudiar, trabajar, formar familias, tener amigos y plantearnos metas para la vida. Entonces, como vimos previamente, la modalidad de la ignorancia se caracteriza por la ilusión, el sueño, el cansancio, la locura, el abatimiento. La modalidad de la pasión se caracteriza por la actividad, por la codicia, por el deseo material constante y por el apego material. La modalidad de la bondad se caracteriza por la serenidad, por cierto nivel material de autodominio, de ecuanimidad, por tener materialmente solo lo necesario para una vida confortable y centrar la conducta, centrar la actividad de uno en la búsqueda de conocimiento. Y ahora estas modalidades nos permiten comprender entonces cuál es la respuesta a la pregunta inicial que implica intentar comprender dentro del marco teórico y filosófico del Bhagavad Gita, tal como es, cuál puede ser nuestro destino después de la muerte. Entonces, como afirma el Bhagavad Gita, cuando uno durante la vida cultiva la modalidad de la ignorancia, cuando uno vive bajo el predominio o la influencia de esta modalidad de la oscuridad, tamas, entonces al momento en que el alma, que es espiritual y diferente del cuerpo material, al momento de la muerte, cuando el alma abandona este cuerpo, entonces aquel que está principalmente regido por la modalidad de la ignorancia, después de la muerte tiene que volver a nacer, tiene que reencarnar, pero básicamente en una forma de vida infrahumana. Es decir, la persona que abandona el cuerpo, estando principalmente bajo la influencia de la modalidad de la ignorancia, al momento de la muerte tiene que reencarnar en forma de animal. Como sabemos, hay diferentes tipos de animales acuáticos, hay animales anfibios, animales terrestres, animales que vuelan. Entonces, según el tipo de condicionamiento, producto de la modalidad de la ignorancia, según el tipo de pensamientos cultivados en la vida, según el tipo de deseos cultivados en la vida, aquel que muere en la modalidad de la ignorancia tiene que reencarnar, su alma, su yo, tiene que reencarnar en forma de algún tipo de animal. Y en ese sentido, esa persona se degrada, porque habiendo tenido una forma de vida superior, que es la forma humana de vida, que nos permite autorrealizarnos, que nos permite elevarnos, que nos permite perfeccionarnos, desciende a una forma de vida superior, donde todos esos procesos son mucho más difíciles y donde básicamente hay que volver a esperar un tiempo a que el alma pase a un cuerpo humano para volver a tener la oportunidad de alcanzar la perfección, porque el que está en ignorancia al morir reencarna en un cuerpo animal. Ahora, cuando durante la vida uno fue muy activo, cuando durante la vida uno tuvo mucho deseo, cuando durante la vida uno fue muy codicioso y apegado a lo material, eso implica que estuvo uno principalmente influido por la pasión, aunque recordemos que siempre las modalidades compiten entre sí y todos somos un poco un cóctel de modalidades en el plano material, nadie es puramente ignorante, puramente apasionado ni puramente bondadoso.
Entonces, pero cuando uno fue muy activo, cuando uno fue muy voluntarioso, cuando uno se esforzó mucho por complacer sus deseos materiales, muere en el estado condicionado por la modalidad de la pasión, por rayas, y como consecuencia, al momento de que el alma tome otro cuerpo material, entonces no va a nacer, como el que está influido por la ignorancia, en un cuerpo animal, sino que va a nacer en un tipo de cuerpo que le permita llevar a cabo actividad fruitiva, actividad intensa en busca de un resultado material para el disfrute de los sentidos. Entonces, en el momento en que el alma espiritual y divina, que estuvo principalmente condicionada por la modalidad de la pasión en el cuerpo anterior, en su próximo cuerpo vuelve a tomar una forma humana de vida, vuelve a asumir una forma humana de vida que le permita seguir cultivando deseos materiales, estar intensa, activa e intentar engrandecer su posición económica, social, cultural y todo lo demás. Porque si uno deja el cuerpo en la modalidad de la pasión, en forma humana de vida, después de la muerte toma también nuevamente un cuerpo humano. Ahora bien, cuando uno en la vida no le importa mucho, digamos, las actividades degradadas de la ignorancia, que muchas veces producen dolor a uno mismo, sufrimiento a uno mismo y también causan un prejuicio a los demás, causan un dolor a los demás, causan molestias a los demás. Entonces, si uno tampoco estuvo muy interesado por el acrecentar su nivel socioeconómico en sentido material, sino que uno centró su vida en la investigación, en el conocimiento, como el Brahman, el filósofo, el científico, entonces, si durante la vida predominó en nosotros la modalidad de la bondad, al momento de abandonar el cuerpo, uno no necesita nacer en un sistema planetario intermedio, uno no necesita nacer en un planeta donde principalmente en forma humana uno ejecuta actividades fruitivas, sino que aquel que abandona el cuerpo, principalmente influido por la modalidad de la bondad, asciende a planetas celestiales, asciende a planetas superiores, asciende a los planetas que son afines a la modalidad que uno cultivó o que a uno lo influenció durante la vida, y el Bhagavad Gita específicamente afirma que uno tiene que nacer al morir influido por la modalidad de la bondad, uno tiene que nacer en los planetas de los grandes sabios, en los planetas que son superiores a los planetas medios o a los planetas terrenales. Ahora bien, las características de la ignorancia, de la pasión y de la bondad y los beneficios de la ignorancia, de la pasión y de la bondad son relativos. Porque en definitiva, para aquel que tiene una mirada situada más allá del condicionamiento, para aquel que tiene la mirada situada en un plano filosófico pero trascendental, no es buena ni la ignorancia, ni la pasión, ni la bondad en sentido absoluto. ¿Por qué? Porque en definitiva, si analizamos esto en profundidad y con discernimiento reflexivo y filosófico, el que está en ignorancia al morir reencarna en cuerpo animal, el que está en pasión al morir reencarna en cuerpo humano, y el que está en bondad al morir reencarna en algún cuerpo celestial y divino de grandes sabios, pero en definitiva reencarna dentro del mundo material. O sea que es relativo el hecho de pensar que la bondad es superior a la pasión y que la pasión es superior a la ignorancia. Porque en definitiva, el que muere en la bondad, en la pasión o en la ignorancia, tiene que volver a nacer. Tiene que volver a tomar un cuerpo que en definitiva va a enfermar, va a envejecer y va a morir. Nos puede parecer muy importante la modalidad de la bondad, porque la gente bondadosa es agradable, es interesante dialogar con ellos, son personas que elaboran conocimiento y producen libros, entonces uno puede reflexionar a partir de la modalidad de la bondad, pero también la modalidad de la bondad sigue siendo material. Y a pesar de todos sus relativos beneficios comparados con la ignorancia y con la pasión, también nos condiciona, también es una guna, una cuerda que nos ata al samsara, al ciclo del nacimiento y la muerte. Y lo mismo con la pasión y lo mismo con la ignorancia. Entonces, desde un punto de vista mucho más
analítico, desde un punto de vista donde no nos deslumbremos con beneficios parciales, como los beneficios materiales que tienen que estar en pasión, porque tiene muchas posesiones, mucho prestigio y puede ser una persona influyente en el ámbito de las finanzas, en el ámbito empresarial, en el ámbito del comercio, en el ámbito de algún tipo de actividad material. O aunque nos pueda parecer deslumbrante el que está en la modalidad de la bondad, porque escribe libros y porque me lleva a pensar cosas que antes nunca había imaginado, porque producen a veces, de vez en cuando, algún tipo de cambio de paradigma en la ciencia y proponen modelos que nos permitan predecir y explicar ciertos fenómenos, o presenten ciertas teorías filosóficas que nos permitan separarnos de la masa que está ahí tan arraigada o tan apegada al consumo y a lo material, que en realidad no satisface a nadie, porque en realidad todo ese consumo y lo material beneficia a grandes grupos de poder económico y no a la persona común, que muchas veces se empobrece o se endeuda para mantener un tren de consumo que es totalmente artificial e innecesario. Entonces uno podría decir, no, yo al leer filosofía entendí que no tengo que estar alienado, que no tengo que estar masificado, que tengo que tener un pensamiento crítico, reflexivo, sí, pero también es material. También es material, la bondad también es material. Y también nos lleva a tener que volver a nacer, como la pasión y como la ignorancia. Entonces, para una mirada profunda, filosófica, analítica, pero trascendental, situada en la plataforma del conocimiento perfecto, lo prioritario, lo fundamental, es trascender las modalidades. Es salir de la ignorancia, de la pasión y de la bondad. Estar por encima del plano material y situarnos en el plano espiritual. Y eso se logra a partir de la práctica del Bhakti Yoga. Hare Krishna. Muchas gracias. Aum Tat Sat. Todas las glorias a Srila Prabhupada y a los devotos reunidos. Bien. Quiero saludar a Prabhu Govardhan Lila, uno de los oradores también de este grupo de clases en vivo de ISKCON Buenos Aires, un excelente orador, Govardhan Lila Prabhu. Quiero mandar un saludo y un gran abrazo a mi amigo Priyasaka Prabhu, que está presente viendo la clase de hoy. También quiero enviar desde acá un saludo muy afectuoso a Juan Manuel Izarraga, que suele estar siempre presente en estas clases. Y por supuesto, un abrazo grande para Prabhu Keshavarram Prabhu, que es otro de los grandes oradores que tenemos en este grupo. Desde acá un abrazo cordial desde Buenos Aires a este amigo que está en Mendoza. Bien, no veo preguntas, no veo comentarios, así que terminamos la clase en este punto en particular. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar del Bhagavad Gita tal como es. Todas las glorias a Srila Prabhupada y a los devotos reunidos. Aum Tat Sat.